soy Fernanda García, soy la diseñadora escénica. Yo soy José Emilio Hernández y soy el dramaturgo. Y yo, Luis Eduardo G. Vélez, y soy el actor, y somos parte del equipo de Nosotros Íbamos a Cambiar el Mundo. Y bueno, la obra se llama así porque creo que tiene que ver con el intentar cosas, con el forzar la voluntad y empujarla hasta un límite para poder lograr algo y no lograrlo, y entonces vivir las consecuencias de ese fracaso o de ese éxito al paso. Y entonces, pues eso, iban a cambiar al mundo y no pasó, y a pesar de que no pasó, ocurrieron otras cosas, que es lo que vemos en la obra, ¿no? Entonces se llama así por ese intento, por esa poética del fracaso que yo creo que todo el mundo ha vivido. Yo, más que una explicación, es una interpretación o casi una opinión que me parece también que apela a un carácter lúdico de la obra. Mucho de lo que baña las decisiones que se han tomado para erigir el montaje tienen que ver con propiciar el humor y la identificación con quienes vean la obra. Entonces creo que esa manera de articular el título también apela a, pues a esa posibilidad, ¿no? A lo abierto, a lo inconcluso, que quizá puede ser un fracaso, que quizá un arrepentimiento, quizá cualquier otra cosa, pero me parece que apela a eso, al humor. Pues yo igual pensaría, o lo he visto siempre como no hay algo que se haga solo en esta vida, ¿no? Todo lo que uno hace afecta a otros. Y entonces como el nosotros, siento que habla eso de las relaciones entre María y Luis, ¿no? En cómo su viaje afecta a muchas otras cosas. Yo lo vería por ese lado. Partió como de encontrar una lógica propia a este universo, y que era un universo que tenía que hablar de distintos tiempos, ¿no? Y entonces como que el espacio, a mí, en una intuición, tenía que tener elementos de muchos tiempos utilizados de distinta forma, como para poder viajar en el tiempo con esas acciones. Y a partir de esa idea y de buscar esa lógica, y de una cosa también un poco presupuestal, pues qué mejor que buscar cosas que ya habían sido utilizadas y que ya habían tenido una historia. Y entonces fuimos a la bodega de la UNAM, buscamos cosas, y a partir de esas cosas que todos seleccionamos, yo empecé a crear como el universo plástico, a proponerle a David, esta cosa puede ser para tal cosa, para tal uso, y David y Luis, y bueno, todos un poco en conjunto fuimos dándole ese uso lógico en esa partitura a los elementos. La decisión también fue muy acompañada de la mano, o quizá solo de José Emilio al inicio, porque también tuvo la generosidad de escribir el texto para el proyecto, ¿no? No es que previo al proyecto ya estuviese escrito. Ya entraré en tecnicismos, José Emilio, pero siento que el parecido conmigo es inevitable, pero en términos generales, ¿no? Quién sabe cuántas concepciones haya de la actuación, pero a mí me gusta pensar que todos los personajes tienen cosas de quienes los interpretan. O sea, es imposible construirte una otredad que te excluya a ti mismo de eso que estás compartiendo. Entonces, me gusta pensar que esa suerte accidentada y casi involuntaria que tiene el personaje me sucede también en la vida. Que esa forma o esa intensidad de sentir amor y sentir enojo y sentir en general, me gusta pensar que también se lee en el personaje porque yo de alguna forma la tengo en mi forma de ver la vida. Y eso, podría empezar con ello. Yo lo que añadiría a eso es que también es lo que decía allí al principio, o sea, también es algo lúdico y es divertido y es un chiste entre nosotros. Y creo que eso le da cierto aire a la obra, es decir, como que no es tan serio, no es tan... Ya es un chiste que el personaje se llame Luis Eduardo.
Y además es un chiste que se va repitiendo durante toda la obra. Entonces, nada, yo creo que apelaría también a... Yo creo que Luis lo dijo muy bien, pero también apelaría a ese juego, a esa ligereza, a eso lúdico que tiene la obra. O sea, la obra al final es un juego también, lo que decía Fernanda también es súper chido, como que nos metimos a unas bodegas a escoger como sin mucha idea cosas, y ella como si fuera medio un rompecabezas fue armando el diseño plástico, la imagen. Entonces, como que es un gran juego al final. O sea, esto se armó como un gran juego. Yo me acuerdo que cuando lo estábamos ensayando y estábamos creando el concepto ya escénico, porque teníamos partes del texto, ya habíamos hablado mucho de distintos elementos, de la luz, de los objetos, pero no habíamos hablado como del concepto, como de qué va a enarbolar todo eso en términos poéticos o literarios, si queremos. Y entonces a David Jiménez se le ocurrió esta cosa de ciencia ficción a la mexicana, y lo que decía es, todo lo que hagamos y todo lo que pensemos, la luz, la música, incluso la teatralidad, la relación con el público, tiene que estar mediada por lo que a nosotros se nos ocurre por ciencia ficción. Ruiditos, luces de colores, etcétera, ¿no? O sea, hasta a lo que a ustedes se les ocurra que es ciencia ficción, el espacio, como que todo tiene que ir mediado por esa imagen predeterminada, y eso va a ser nuestra ciencia ficción a la mexicana. Y entonces lo chido fue que esa premisa ahí medio al paso, como que se metió en nuestros procesos creativos definitivamente. Entonces, la ciencia ficción a la mexicana yo creo que al final se dio por eso. O sea, se dio porque mientras estábamos haciendo, yo me acuerdo hablar mucho con Emiliano y Joaquín, que son las personas que compusieron la música. Yo les decía como, güey, pues tienen que, perdón por la palabrota, pero tienen como que tener que, si quieren hacer un bolero, tiene que sonar como si estuviera en el espacio. O tiene que sonar como si estuviera en un submarino a 18,000 kilómetros abajo. O sea, como que tiene que ser como futurístico, raro, que no suene a este tiempo. Y entonces, pues ahí, bueno, la música también es un gran elemento, pero yo creo que de ahí parte. O sea, no era un concepto como que ya estuviera dado, sino era una premisa para trabajar. Y en ese trabajo y en ese desarrollo se dio este cruce entre esta ciencia ficción y lo mexicano. Entonces las películas de lucha, las películas del Santo, etcétera, ¿no? Otras cosas más. Y yo lo vi así, yo lo viví así. No sé ustedes, compañeros. Sí, o sea, siento que, por ejemplo, a mí en lo personal, cuando se soltó esa premisa, pues tenía como muy en la cabeza la ciencia ficción que la mayoría de las personas tienen, ¿no? La gringa. Y para mí era como, o fue un trabajo chido volver a recordarla de aquí, como en las películas del Santo, de Blue Demon, y tener el referente y convertirlo, eso visual, a la escena, ¿no? No sé si se logró o no, pero siento que sí hay algo de eso también en la plástica, sobre todo en la luz. Y ya la última consideración, que quizás solo opera en mi cabeza, pues es la pregunta, ¿y cómo se actúa la ciencia ficción? ¿No? O sea, porque quién sabe si existe la pregunta concreta, ¿no? ¿Cómo se actúa la ciencia ficción? Pero me divertía pensar que al tener esa premisa de trabajo, al querer acercar este pensamiento que parece ajeno a una idiosincrasia nuestra, también me daba la libertad de inventarme mis propias reglas, muy de la mano con lo que propone el texto, muy de la mano con lo que propone el espacio y los procesos que me proponía David, pero decía, no hay respuesta a mi pregunta, por lo tanto me voy a divertir haciendo un montón de posibles respuestas a esto. Y también, y esto ya es un remate que creo que sirve también como un lema de la obra, o sea, una especie de estrategia de venta, en donde casi
predisponemos a quienes ven la obra a que ya van a consumir algo y dicen, ciencia ficción, a la mexicana, quién sabe qué es, pero suena... y esa predisposición siento que ya pone a la gente en una manera cuando entra al teatro. Yo creo que yo les diría pues que esto no es un camino fácil. Va a sonar como a galletita de la suerte, pero para nada es un camino fácil, pero vale mucho la pena aventárselo. Y eso, que si están convencidos de que les gusta y de que quieren, tampoco creo que esté peleado con hacer una cosa más, pues en términos morales, más cuadrada o más formal, ¿no? Siento que se pueden conjuntar, pero eso, si esto es lo que quieren hacer, pues que no dejen de pelear por eso. Yo haría 2 observaciones, no quiero decir consejos, pero daría 2 observaciones. La primera es que intenten, como decía María Fernanda, no es fácil y lo mejor es siempre rodearse de gente en la que confían, en la que quieren. Tal vez no son las personas más talentosas, pero eso no importa, como que lo que creo que importa es rodearse de gente que uno aprecia y que quiere jalar para el mismo lado. Entonces yo daría esa primera observación. Y la segunda es que nunca sale a la primera. Es decir, como que no esperen tener una extraordinaria obra a la primera, sino como que es un camino que se va construyendo. Y que no se frustren en ese camino y que vayan encontrando su propia voz, su propio equipo, su propia poética, su propio proyecto. Y que eso, como que no claudiquen, sino como que continúen y continúen. Quizá yo voy a reforzar el no claudicar desde otro lado. Estudiar o ejercer otra profesión tampoco va a garantizar que les vaya bien, ¿no? La verdad, o sea, no hay ninguna garantía profesional, económica, espiritual, ninguna. Entonces creo que apostarle con todo lo que tienes a algo que sientes propio, cercano y que te apasiona, siento que esa es la única forma, el único campo en donde podemos incidir realmente en lo que decidimos, porque todo lo demás pues, es imposible obtener una garantía de cualquier profesión, cualquier espacio. O sea, te puede ir mal en todo o te puede ir bien en todo. Entonces, mejor que sea algo que te guste. Pues muchas gracias por escucharnos. Estén atentas y atentos a toda la cartelera artística y académica y cultural de la UAM. Nosotros en realidad no tenemos, el proyecto no tiene unas redes sociales de la obra, pero está el Teatro Los Bocanegra, que es una de las compañías productoras de este proyecto, que no sé cuál es el arroba, pero... Teatro Bocanegra, @Teatro Bocanegra. Teatro Bocanegra en Instagram, supongo, y en Facebook, tal vez. Uh-huh. Y también la otra compañía que tiene que ver con este proyecto y que estuvo ahí siempre es los 8 metros cúbicos, que también está así 8 metros cúbicos en internet y en redes. Y bueno, pues eso, vengan a actividades culturales y estén al pendiente de todo lo que ofrece la universidad. Bueno, ahora ya no tengo Instagram. Ya no tengo redes sociales. María Fernanda. Bueno, pues mi Instagram es @Fernanda García Viceno. Y ya, es la única red social que tengo. Y yo tengo Facebook, Instagram y X, y en todas estoy como Luis Eduardo G, así seguidito.